la pobreza en Bogotá es la razón de una muy interesante pelea política que hay hoy en la capital del país. Empecemos con las cifras. Según el DANE, en la capital del país hay 148.000 personas más en condición de pobreza, que técnicamente se llama pobreza multidimensional y que es un indicador que pasó de 3.6% en el año 2023 a 5.4% el año pasado en 2024. Es decir, hay un aumento de 2 puntos porcentuales, rompiendo la tendencia a la baja de ese indicador en los últimos años. Así las cosas, esto significa que entre 2023 y 2024 se pasó de 283.000 personas en esa pobreza a 431.000. Aún así, Bogotá se mantiene en los niveles después de la pandemia. A diferencia de Bogotá, el indicador nacional de pobreza multidimensional tiene una pequeña reducción, cae del 12.1% al 11.5% y sigue siendo mucho mayor que el de la capital del país. Por esto es la pelea política en Bogotá. La exalcaldesa Claudia López, que está en campaña, dice que estas cifras y esta caída en lo que su alcaldía había logrado es un retroceso triste y vergonzoso para la ciudad. Le responden los secretarios y funcionarios de la actual alcaldía, del alcalde Carlos Fernando Galán, que el problema no es de ellos, sino que Bogotá hoy está soportando, por ejemplo, una crisis de salud que es en todo el país. Es que la pobreza multidimensional mide el acceso de las personas a educación, los servicios para la niñez, la salud, el trabajo y las condiciones de vivienda. Esta medición es distinta a la de pobreza monetaria, que solo se enfoca en la plata, en los ingresos de la familia. Más allá de si esto es culpa de esta alcaldía, de la anterior o de la crisis nacional que se enfrenta, por ejemplo, en el sistema de salud, ninguna de esas 431.000 personas en pobreza multidimensional en Bogotá ganan nada con que este se convierta en un tema de pelea política. Se buscan soluciones para quienes amanecen en pobreza multidimensional. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. A poco más de 2 meses de entrar en vigencia, la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de recibir un espaldarazo importante de la Procuraduría General de la Nación, que acaba de pedirle a la Corte Constitucional que avale esa norma. El procurador general Gregorio El Hash firma el concepto enviado a la Corte, en el que explica que, en su opinión, el trámite legislativo de la reforma pensional no quebrantó los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que establecen los requisitos formales para que un proyecto sea ley de la República. Esto dice el procurador, y lo leo textual: a pesar de que en la sesión del 14 de junio de 2024, en la plenaria de la Cámara de Representantes, se hubiera cerrado el debate con la moción de suficiente ilustración y se hubiera sometido a votación el texto previamente aprobado por el Senado, habiendo aún proposiciones y sin discutir y oradores inscritos, no habría una inconstitucionalidad. Reconoce el procurador, que durante más de 12 años fue secretario general del Senado, que es probable que haya ocurrido alguna irregularidad en ese debate, pero la misma es constitucionalmente irrelevante porque, en su opinión, no bloqueó la posibilidad de que el Congreso de la República expresara válidamente su decisión. El concepto del hash, elaborado luego de que la Corte le negara la petición para declararse impedido, es diametralmente opuesto al que había rendido su antecesora, Margarita Cabello, quien en noviembre del 2024 había pedido a los magistrados que tumbaran la reforma pensional por considerar que sí se habían presentado vicios de forma en su trámite ante el Congreso. La discusión que existe en este tema gira en torno a 2 asuntos, sobre todo sobre si la reforma pensional fue publicitada de manera adecuada por medio del Diario Oficial durante el paso del proyecto de Senado a Cámara, para habilitar la posibilidad de que la plenaria de la Cámara votara sin discusión lo que había aprobado el Senado de la República, que fue lo que finalmente pasó. La Corte deberá definir en los próximos días si avala o no la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, sustentada en 4 pilares, que a partir de su eventual entrada en vigencia le dará una mayor importancia al papel de Colpensiones que a los fondos privados. En ese contexto, la otra gran duda que surge y que ha sido objeto de debate en el Senado es si el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho lo suficiente para que la transición de regímenes pensionales se haga de forma
forma tranquila y ordenada, si hay logística adecuada para el proceso, para evitar traumatismos a partir del 1 de julio. Aunque el Ministerio de Trabajo dice que sí, senadores como Angélica Lozano dicen que no, y que aquí hay un gran riesgo de que se pierdan, por ejemplo, semanas cotizadas de los colombianos si no se avanza con urgencia en esa preparación logística hacia lo que sería la entrada de un nuevo régimen pensional en nuestro país. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Gran preocupación en el mundo empresarial y en particular en la industria petrolera y de gas por la decisión de la multinacional británica Shell de vender sus activos en Colombia y salirse completamente del negocio de la producción y exploración de hidrocarburos, quedándose únicamente con la parte de combustibles, es decir, con las estaciones de servicio Biomax y la comercialización de lubricantes, que de todo es lo menos importante y apenas una quinta parte de los ingresos de estas grandes petroleras. Anuncio de Shell que tiene con los pelos de punta al país económico, de un lado porque engrosa la lista de petroleras que vienen saliendo de Colombia en los últimos 6 años. Caso puntual de Chevron, que después de 40 años se fue del país y dejó de operar sus campos en Chuchupa y Ballenas en La Guajira. Caso también de la Oxy, que vendió toda su operación en suelo en Arauca y en el Magdalena Medio y se quedó únicamente con un campo offshore a 4.000 metros de profundidad. Salió también ExxonMobil, que se fue del fracking en el Magdalena Medio. Salió también ConocoPhillips, que salió de todas sus operaciones en Colombia, también en el Magdalena Medio, y ahora se va Shell, que sale completamente del negocio de exploración y producción de hidrocarburos, lo cual nos deja sin ninguna de las 5 grandes petroleras globales, ni Total, ni Shell, ni BP, ni ExxonMobil, ni Chevron, de las cuales ya no queda ninguna en el país, dejándonos en manos de empresitas mucho más pequeñas como Canacol, Sierra Col y las que han creado los Ex-Pacific Rubiales. Ninguna de ellas con experiencia en operar campos offshore, es decir, mar adentro, como tampoco tiene experiencia alguna Ecopetrol, que jamás ha operado un pozo offshore a una profundidad de 5.000 metros de profundidad, que es justamente la de los campos de gas donde lo abandona Shell, los campos Cronos, Glaucus y Gorgón, con 2.000 metros de espejo de agua y 3.000 metros bajo tierra para un total de 5.000 metros o 5 kilómetros en los que hay que meterse a perforar y en donde Ecopetrol no tiene la menor experiencia y en donde ahora queda sola y a la espera de que llegue alguien más, si es que llega, porque dicho campo está a 100 kilómetros de las costas de Coveñas y pierde competitividad frente a Sirius en las costas de Palomino, donde el gas está menos profundo, sale con mucha más presión y es mucho más barato por estar a una distancia de 30 kilómetros desde la costa y no de 100, como era el caso de estos campos de la Shell. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:42 minutos de la mañana. La zanahoria del gobierno del presidente Gustavo Petro a los grupos ilegales siguen pasando la cuenta de cobro, siguen pasando factura. La última víctima del plan Pistola que está en marcha es el subintendente de la policía, Jainer Morelos Guzmán, que fue herido de bala en Lorica, en el departamento de Córdoba, cuando iba con su hija de solo 6 años rumbo a su colegio. Pero Antioquia es el departamento donde hay mayor preocupación esta mañana por los ataques que ya dejan más de 7 integrantes de la fuerza pública o lesionados o muertos en esta región, y eso es lo que indica la información de inteligencia. Se están pagando hasta 3 millones de pesos para quien mate o asesine a integrantes de la policía o el ejército. El plan Pistola es del Clan del Golfo y el ELN, a quien el gobierno le sigue dando plazos y largas, manteniendo en suspensión la mesa de diálogos, a pesar de que de todas las maneras y por todos los medios le han hecho saber que no les interesa ni hablar de paz ni firmar un acuerdo de paz con el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, las FARC de Mordisco, que por más de 1 hora atacaron la estación de policía en Silvia, Cauca, quedaban nuevamente en evidencia con la petición de la ONU en Colombia a TikTok para que tomen medidas urgentes que establezcan unas políticas a mediano plazo para evitar que las redes sociales se sirvan como canal de reclutamiento en el país. Mientras esta revelación se hacía, por coincidencia,
estaban capturando a alias La Mona, una mujer considerada la principal reclutadora de niños para la disidencia en el departamento del Cauca, que vive una real crisis por la inseguridad. Eso era con mordisco, pero la disidencia de Calarcá, al que le van a regalar un mes de cese de operaciones militares, obligaban a los pobladores de Briceño en Antioquia a protestar por el fin del cese al fuego que este gobierno les dio y que les permitió fortalecerse y expandirse. Por todo este desorden, la paz total tiene pocos amigos, ni en Estados Unidos ni en Colombia, donde el expresidente Juan Manuel Santos, que si bien no ha sido propiamente un defensor de este proyecto del presidente Petro, sí lo ha sido de una salida negociada al conflicto con toda la razón, le dice que no ha habido planeación, que no ha tenido rigor ni método, y sí zanahoria, que nos tiene sumidos en una verdadera crisis de inseguridad que, por ejemplo, ha provocado que en el Catatumbo se emitiera un decreto de conmoción interior que no ha dado ningún efecto. Estás escuchando Blue Radio.